Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Bienvenidos al programa Pulso Político. Les saluda Pablo Hernández. Les damos un caluroso abrazo y saludo fraternal desde acá, desde las instalaciones del Canal 12, saludándolo a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse, gracias por disponer este tiempo para compartir conocimientos. Hoy venimos a hablar nuevamente sobre asuntos que están ocurriendo en nuestro país. Desde principios de este año hemos conversado de que iba a ser un año agitado en el ámbito electoral, político y demás. Y bueno, ya junio inicia mostrando más candidatos, generando más visibilidad también para ellos. Algunos pues básicamente ya están sacando todas sus cartas de cara a lo que serán las próximas elecciones. Estamos básicamente a 362 días de la primera vuelta electoral y un poco más de 365 días para la segunda vuelta electoral, y que para el 21 de junio de 2026 pues ya sabremos quién será el presidente de la República en caso de que haya segunda vuelta presidencial. Si se escoge en primera vuelta presidencial, pues claramente será el 31 de mayo de 2026. En ese sentido, ha iniciado la carrera presidencial y hay varios candidatos que ya se han pronunciado y que han lanzado su candidatura. Por eso hoy vamos a hablar sobre firmas y ambiciones, donde el camino independiente a la Casa de Nariño. Vamos a hablar de aquellos candidatos, o más bien aquellos precandidatos o aspirantes que tienen el deseo de llegar a la Casa de Nariño a través del mecanismo de la recolección de firmas, o este mecanismo de grupo significativo de ciudadanos, técnicamente como se le conoce, para llevar toda esta carrera presidencial para llegar y poder inscribir su candidatura. Sabemos que este mecanismo, sin duda alguna, es un mecanismo pues ya muy conocido y es un mecanismo que ya muchos candidatos lo han usado y demás. Todo esto muestra un poco de la diversidad o la multitud de posibilidades que existen en nuestro sistema electoral, en nuestro sistema político, para poder aspirar a varios cargos. Entonces, hay varios precandidatos que han optado por este mecanismo de mecanismo de recolección de firmas para mostrar una vía independiente, ¿ok? Y que en este camino hacia la Casa de Nariño, pues buscan básicamente el protagonismo electoral. Ahora mismo ellos, y los vamos a mencionar y vamos a ver imágenes de ellos,
buscan ahora mismo estar en el centro de atención, que en los medios de comunicación se hable sobre ello y demás. Tiene un camino muy largo y estaremos hablando también de la cantidad de firmas que necesitan y demás. Entonces, un tema muy interesante que les pido que se puedan quedar para que lo podamos analizar entre todos, ¿ok? Entonces, el pasado 31 de mayo, exactamente un año antes de la primera vuelta presidencial, se activó oficialmente el calendario electoral para la carrera presidencial del 2026, con la inscripción de los primeros precandidatos a través de estos comités ciudadanos. Principalmente quienes escogen este tipo de modalidad de los mecanismos de recolección de firmas es porque quieren salirse un poco de los partidos políticos y demás, mostrar algo de independencia. Esto hace parte de la estrategia política que cada precandidato opta para así establecer el camino hacia la presidencia de la República. En este caso, pues estamos hablando del contexto de la presidencia de la República. Claramente, este mismo mecanismo se puede utilizar para otros cargos uninominales como gobernación o la alcaldía y demás. Entonces, en ese sentido, estos algunos candidatos y los que estamos viendo en pantalla, la anterior, están viendo en pantalla como por ejemplo Claudia López, Mauricio Liscano, David Luna y demás. Hay otros que todavía no se han pronunciado, pero se conoce que van por un mecanismo de participación ciudadana, como lo son Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y otros más que estaremos conversando. Pero bien, sobre la fecha de 31 de mayo, que fueron los primeros que se inscribieron, vamos a ver el siguiente cuadro, un cuadro comparativo donde cada candidato pues tiene unas fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar y demás, que vamos a conversar sobre cada uno de ellos. Entonces, el primero que vamos a mencionar es Mauricio Liscano y se inscribe por un movimiento que se llama Firmes con Liscano Colombianísimo, ¿ok? Antecedentes, pues es ministro de las TIC, es senador por el partido de la U, también fue director del DAPRE en el actual gobierno, tiene un enfoque de unidad y reconciliación, ¿cierto? Su objetivo es recolectar 3 millones de firmas, ¿ok? Ahora, eso también vamos a hablar un poco más adelante en qué consiste eso. El segundo precandidato que vamos a mencionar es David Luna. Se inscribe por el movimiento Firme Luna Presidente, Si hay un camino. Ese es el movimiento por el cual se ha inscrito. Antecedente, pues fue el senador por el partido Cambio Radical, fue ministro también del gobierno Santos. Enfoque, una candidatura pues independiente, y su objetivo de recolección de firmas aún no es claro, no lo menciona en entrevistas y demás. El otro es Leonardo Huerta, que fue defensor del pueblo, un movimiento propio en consolidación, aún no tiene nombre y demás. Es defensor del pueblo en temas de salud, un enfoque de seguridad, salud y orden público, y tampoco ha mencionado la cantidad o el objetivo en términos de recolección de firmas. Y por último, Jaime Araujo Rentería, pues se inscribe a través del movimiento Causa Colombia, fue presidente de la Corte Constitucional. Su enfoque está básicamente en los derechos humanos y tampoco menciona los objetivos de la recolección de las firmas. Entonces, actualmente esas son las personas o los aspirantes que se han inscrito por este tipo de mecanismos, y específicamente el día de hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que también fue senadora por el partido Alianza Verde, se inscribió
por el movimiento de firmas Claudia Imparable. Hoy ella se inscribió, ya tiene pues toda la seguridad y la facultad jurídica para poder comenzar el proceso de recolección de firmas. De igual manera, unas horas más tarde, el ex embajador Camilo Romero, que también es de la misma orilla política de Claudia López, también anunció su candidatura presidencial por un mecanismo también de recolección de firmas por un movimiento que se llama Pa'lante. Ese es el movimiento el cual ha establecido que Pa'lante va a ir Colombia y que se va a estar inscribiendo y demás. Y bueno, otros precandidatos, otros también aspirantes que desean usar este mecanismo para la carrera presidencial, como por ejemplo Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Susana Muhammad también, Carolina Corcho y otros más, Luis Gilberto Murillo también. Es decir, hay varias personas que están interesadas en este proceso. Ahora, veamos la siguiente gráfica, porque es importante mencionarle esto en términos de los requisitos que se necesitan y también en fechas, porque es importante que ustedes tengan conocimiento sobre eso. La intención mía es que ustedes puedan conocer de primera mano en cómo consiste esto, para que ustedes tengan conocimiento y puedan hacer veeduría de todos estos aspectos. Entonces, requisitos. Primero, que tienen hasta el 17 de noviembre de 2025 para recolectar 630.000 firmas válidas. ¿Ok? Y esta cifra es importantísima porque esto representa al 3% del censo del potencial electoral de las pasadas elecciones presidenciales. El 3% del potencial electoral de las elecciones pasadas. Entonces, ¿qué sucede? Ellos pueden recoger 1 millón, 2 millones, 4, 5 millones, lo que les alcance para recoger, pero como tal necesitan entregar a la registraduría 630.000 firmas válidas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No pueden simplemente escoger o recolectar 630.000 firmas porque se ha visto, quienes hemos participado en este proceso, se ha visto que hay personas que escriben, no, yo me llamo Pibe Valderrama, yo me llamo Mickey Mouse. Entonces, por lo tanto, la registraduría no va a validar esa firma. Entonces, cada vez son firmas que no van a ser lo suficiente, no van a estar válidas, y entonces no vas a cumplir con los requisitos. ¿Ok? Entonces es importante. Entonces, por eso es que ellos recogen que haya un margen de error lo bastante amplio, de tal manera que no perjudique la validación de las firmas. ¿Ok? Entonces, y tendrá hasta el 21 de enero de 2026 la registraduría para hacer la verificación de las firmas. ¿Ok? Entonces, tienen fecha límite de entrega el 17 de noviembre, pero después comienza desde el 17 de noviembre en adelante, todo el mes de diciembre y buena parte del mes de enero, comienza ya el proceso de validación. Es decir, de verificación por parte de la registraduría, donde ellos van a validar de que las firmas que se recolectaron son reales, son personas que existen, que están vivas, están validadas y demás. Es decir, todo un proceso que conlleva pues mucho tiempo, pero hasta el 21 de enero la registraduría se va a pronunciar sobre las firmas que realmente cumplen con este criterio. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos revisado ya las personas que han manifestado o han lanzado su candidatura a través de este mecanismo y también un poco de los requisitos que se necesitan, y hemos hecho una comparación de las diferentes movimientos. Hemos llegado a la mitad del programa, vamos a hacer una pausa y en instantes regresamos y seguiremos conversando sobre los pros y los contras
de este mecanismo y también revisaremos el calendario electoral. Ya regresamos. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal, Canal 12, el canal de los sucreños. Seguimos en el pulso político aprendiendo con el politólogo. Gracias a quienes siguen conectados y están aprendiendo, estamos aprendiendo sobre estos asuntos de la carrera presidencial en un camino independiente y muy ambicioso para aquellos que a través de las firmas quieren llegar a la Casa de Nariño. Anteriormente, para quienes están llegando ahora, anteriormente estábamos hablando sobre las candidaturas que se estaban surgiendo a partir de este movimiento, a partir de este mecanismo y demás, y que a partir del 31 de mayo, hace escasos días, comenzó formalmente y que comenzará todo un proceso hasta el 17 de noviembre del presente año, donde los candidatos tendrán que presentar 630.000 firmas válidas para que la registraduría pueda darle el certificado de que son candidatos y que podrán aparecer en el tarjetón electoral y presentarse en las próximas elecciones. Importante es ahora, este mecanismo, como yo estaba mencionando al principio en la introducción de este programa, es un mecanismo muy conocido y que ya ha sido muy usado. Principalmente es usado por aquellos candidatos que se quieren desligar un poco de los partidos políticos y quieren mostrar cierta independencia. ¿Ok? Eso es fundamental. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que hoy tenemos una democracia muy personalista. Ya básicamente muchos no votan por partidos políticos, votan por personas. Entonces, los partidos políticos se volvieron algo secundario en este asunto y básicamente se concentran más en la propuesta, en la manera en cómo les habla el candidato y lo que el candidato les propone para solucionar los problemas puntuales del territorio. En ese sentido,
De alguna manera, el mecanismo de recolección de firmas se vuelve viable y muy utilizable por estos candidatos y demás. Además, porque les permite hacer campaña de manera anticipada, recorrer el país de manera anticipada y de alguna manera tienen acceso a financiación que no debe ser registrada ante los organismos establecidos, sino que claramente tienen alguna especie de libertad, o más bien usamos esta palabra de flexibilidad, en poder usar los recursos para logística, parte operativa y publicidad. Entonces, veamos a continuación este gráfico que muestra los pros y los contras de este mecanismo de participación. Entonces, lo primero que sí genera una conexión directa con el ciudadano y por lo menos tienen un tiempo extra, digamos de esa manera, un tiempo de más, una cierta ventaja comparado con otros candidatos pues que tienen 3 meses de campaña. Es un atractivo antipolítico en la medida que se puede utilizar el mensaje de anti-status quo, antipartidos, anti-establecimiento y demás. Y por último, un posicionamiento temprano, en la medida de que puedes ir a conocer, reconocer, ir a recorrer el país, en este caso, de tal manera que puedas ir dándote a conocer, generando más visibilidad y mayor reconocimiento. Y por último, tiene unos en contra. Lo primero, un alto costo, es decir, sostener la logística, la parte operativa y de publicidad de este tipo de mecanismos son bastante altos, porque nadie tiene garantizado escoger o que va a recolectar las 630.000 firmas y como estaba mencionado anteriormente, no simplemente tienen que ir con la finalidad de recoger 630.000 firmas, tienen que apuntarle a 1.500.000, 2 millones e incluso hasta 3 millones. Y seguimos viendo en pantalla los demás en contra para mencionar lo que también las consecuencias del mismo. 2, riesgo de instrumentalización. ¿Eso que implica? Que obviamente lo usan como democracia, lo usan como una manera de que son independientes y demás, pero al fin y al cabo tienen los mismos apoyos políticos y electorales que muchos colombianos cuestionan. Y también hay un detalle con este mecanismo que muchos no es muy tenido en cuenta, y es el tema de la fragmentación del voto. Claramente, al existir tantos candidatos, el voto tiende a dispersarse y demás. Y por último, una legitimidad cuestionada. Hay cierta discusión sobre esto, sobre la legitimidad cuestionada, pero yo agregaría también un punto, y es que si bien hay un posicionamiento temprano, el problema no es posicionarse a tiempo, sino sostener el posicionamiento a lo largo de la carrera, porque estudios demuestran que las personas eligen o toman su decisión de voto faltando 3 semanas para el día de la votación. Entonces, ¿cómo tú a lo largo de tantos meses logras mantenerte, posicionarte de tal manera que a la hora de la decisión de voto aún seas una opción? Entonces hay un desgaste natural. Hay un desgaste natural en todo este proceso. Y bien, y por último, ya cerrando el programa, vamos a revisar el calendario electoral. Como estaba mencionando, un calendario electoral, el año 2025 corresponde muchas cosas y demás. Entonces, 2 importantes. 1, elección de Congreso en el año 2026 y elecciones presidencia y vicepresidencia del 2026. El 8 de marzo del 2025, pues inicia el registro de comités, ¿ok? Inicia la inscripción de ciudadanos para votar, cambiar su puesto de votación. Noviembre de este año vence término para el registro de comités de grupos significativos de ciudadanos. Inicia periodo de inscripción de candidatos y promotores del voto en blanco. También en septiembre de este año, fecha límite para crear mesas de votación en corregimientos nuevos.
conformación y actualización de la división política electoral para las 16 circunscripciones de La Paz. Y en diciembre de este año vence el periodo de inscripción de candidatos. ¿Ok? Entonces, ya con respecto a la elección presidencia y vicepresidencia, inicia el registro de los comités, lo que estábamos hablando específicamente. Posteriormente, la fecha límite para colocar mesas de votación. Y en diciembre vence el término para la presentación de firmas de candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos. Luego ya en enero, pues también vienen otros aspectos importantes. En marzo ya el cierre de periodo de inscripción de candidatos y ya el 31 de mayo del 2026, pues lo que serán las elecciones. Entonces es importante todo lo que se viene, que será bastante interesante para el análisis y estar pendiente de lo que ocurre en este proceso electoral. ¿Ok? Bueno, hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes, al equipo técnico del Canal 12 por hacer posible este programa y gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a su hogar. Nos veremos en una próxima emisión. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.